Abogado, pues hay varios temas. Estaba tomando apunte aquí de las cantidades estratosféricas que mencionabas respecto a los sobrecostos, respecto a las pérdidas, que nadie habla de las pérdidas, y de lo que nos cuesta a los mexicanos, petróleos mexicanos, Pemex. Pero bueno, aquí quisiera hacer un apunte aquí. Por cierto, de esta remodelación de San Lázaro, también votaron en contra los diputados de Morena, específicamente, una reserva en la que se proponía que no debían pagarles el tema de traslado, el tema de transporte, los días que no asistieran a las sesiones. Y sin embargo, aún y cuando no vayan a sesionar, aún y cuando esos diputados que tienen infinidad de inasistencias, les van a seguir pagando el traslado. Entonces, si hablamos de eliminar privilegios, pues vamos empezando por la casa, ¿no? Sí, sí, claro. Yo completamente de acuerdo. Vaya, ese es un punto. Y me llama la atención otro, la afectación directa que hay hacia los trabajadores del Poder Judicial. Yo platiqué con muchos de ellos. Algunos de ellos no estaban enterados de qué se estaba tratando. Están en lo cierto. Muchos de ellos marcharon sin saber por qué carambas estaban caminando bajo el sol. Pero muchos otros sí estaban enterados de las prestaciones, de las reducciones. Cuestiones que van hasta de temas de uniformes. Pero lo cierto es que, me decía uno de ellos, todo esto, quiera que no, afecta la operatividad del sistema. Y si de por sí es tan precario, restándole aún más este tipo de prestaciones, pues no hay ninguna motivación para los trabajadores, oiga. Fíjate que eso que comentas, hermano, tienes mucha razón. Creo que aquí están pagando justos por pecadores, Sí. por eso lo comento. Yo aquí lo reitero. La base trabajadora hay que protegerla. La base trabajadora, tanto a nivel sector particular, privado, pero en el gobierno, ni se diga. Aquí hubo otro atropello a inicio de esa administración. Se le redujo el salario a una buena planta de la clase trabajadora del gobierno del Estado. Y platicaba con un conocido laboralista, no voy a decir su nombre, obviamente, y platicábamos que todavía se pueden emprender acciones contra estas medidas de reducción salarial contra la base trabajadora. Ahorita por esta acción en lo particular, seguramente, además hay un dato, en materia, el amparo no procede contra temas del presupuesto, te lo dice claramente la ley de amparo, pero se pueden emprender otro tipo de acciones, una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, que va a caer en la misma Suprema Corte, seguramente, para poder corregirle la plana al Poder Legislativo. Es interesante que no pueda existir un amparo en temas presupuestarios, pero bueno, desafortunadamente no existe esa posibilidad. Me parece que el legislador tendrá que hacer una modificación al respecto, pero vamos al punto. Son derechos laborales ganados por parte de la base, Sí. la base trabajadora, sindicalizada y de confianza. Que aquí no podemos hacer una discriminación. Tú le pegas a ellos, le pegas esa base, desmantelas al Poder Judicial. Lo desmantelas por completo, entonces regresaríamos al Estado sin ley. Si de por sí hay zonas sin ley, imagínense que no tengamos autoridades que Claro. puedan interpretar, argumentar y aplicar la normativa en los casos correspondientes. Uno entra al juzgado, y ahí sí creo, me parece, qué bueno, y aquí desafortunadamente lo planteo en tema, desde un planteamiento realista y crítico también. Enhorabuena que la clase trabajadora del Poder Judicial haya salido a caminar. Porque también lo voy a comentar. Tantas horas en la oficina te hace perder el contacto con tu realidad social. Qué bueno que la base trabajadora salió y se dio cuenta de la situación del país, de la situación de sus ciudades. Es cierto, no pueden salir tan fácilmente de sus oficinas porque tienen mucha carga de trabajo. Sí. Pero ya era momento que también por esa parte despertaran. Y que esto los une y realmente cuando termine este caos y termine esa tormenta, cuando regresen a escribir las sentencias, los autos, tengan una sensibilidad humana distinta al antes del conflicto que se está presentando, porque ellos también son seres humanos, Sí. ellos también tienen derechos humanos, ellos también tienen derecho a que se les respete su estabilidad laboral y su régimen salarial. Vaya, ahora como encargados de impartir la justicia, ven realmente lo que son las injusticias. Antes de finalizar, abogado, me gustaría preguntarle si esto que el presidente está utilizando como un arma para atacar al Poder Judicial es para estigmatizar y lograr su propósito que llaman
democratizar al Poder Judicial, que a mí se me hace, la verdad, una tontería. Es una aberración. Sí, es una tontería. Es un arma que está utilizando el presidente para estigmatizar, aun y cuando en nada afecta a ni uno solo de los ministros de la Corte. Exacto. Fíjate cómo lo planteaste. Completamente de acuerdo. Estos fideicomisos no tienen nada que ver con los salarios de la Corte, de los ministros de la Corte. No tienen nada que ver. O sea, por eso digo, falta que los analistas políticos, legales y económicos de Morena se sientan realmente a trabajar y se pongan a ver dónde está el tema. Porque realmente cuando haces el comparativo de otros gastos y pérdidas, los 15,000 millones no es nada. Pero no es nada de esos fideicomisos a comparación de las partidas presupuestarias que tiene el gobierno federal. Pero a ver, vamos al punto. Me hacías la pregunta relacionada, a ver. Yo creo que la gente, a ver, ¿qué está sucediendo? A mí me parece que en este conflicto va a salir un nuevo diagnóstico de la situación del Poder Judicial que se tiene que transparentar. Tampoco el Poder Judicial es perfecto, tiene muchos errores sistémicos, funcionales internamente. Hay estudios también de ONGs, de mismo Naciones Unidas, que hacen críticas al funcionamiento del Poder Judicial, pero también me parece que debe de haber una limitante presupuestariamente cuando se quieran tocar poderes públicos del Estado. Tú no puedes venir así porque es un programa social o una política pública, te retiro presupuesto y te quito funcionamiento. Me parece que una muy buena reforma a nivel presupuestario, sistema presupuestario mexicano, derecho administrativo, podría ser o debería ser el límite del toque del presupuesto a los poderes públicos del Estado. Porque esto es un chantaje político. Sí. Regresando a tu punto, esto es un chantaje político. Esto es una manipulación política. Así que decirlo. Y ya hay tema para el 2024. Ya hay tema para el 2024. El exceso de los salarios del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues también es un tema de campaña, los sobrecostos de las obras, sí. El despilfarro económico, aquí que lo estoy comentando, no lo digo yo, son datos oficiales. Y obras a medias. Yo en serio espero que estas obras las terminen y funcionen. Lo de Dos Bocas no tiene suerte. Por no decir, no tiene primogénita. Sí. Digo, o sea, es una falta de respeto. Y lo decía Luis Rubio, un analista económico de Reforma, hace una semana. Acaban de contratar la deuda para el resto de nuestras vidas. Tú y yo, acá nuestro amigo, todos, la vamos a terminar pagando. Sí. Y eso sí hay que señalarlo. La deuda, una deuda mucho más grande que el Fobaproa. Tanto que criticaron al presidente Zedillo. Sí, había alternativas, no lo dudo. Pero esta deuda que se contrató en el cierre del sexenio es de interesante observación. Vamos, naturalmente logro entender que es el cierre, quieren cerrar bien. No hay una crisis económica, no se ve, eso se lo he escuchado a Valeria Moy, Luis Félix, que es un profesor del CIDE, ¿sí? Y otros economistas, pero aquí no solamente hay que ver el presente inmediato, sino el futuro, claro, a mediano plazo. No había crisis, pero tampoco necesidad de contratar una deuda de esa magnitud. Bueno, gracias. Abogado, como siempre es un gusto poder conversar con usted, le agradecemos mucho que nos visite de viva voz para compartir su análisis, como siempre. Gracias, hermano, muy amable. Gracias a usted también por el favor de su atención. Vamos a una pausa, es breve, regresamos con más A Poder Informativo. Escucha.